Dice Margit Aguilar. Dulce Karina. Presente. Miriam Álvarez. Presente. Carlos Ulises. Presente, presente. Itzel Arispe. ¿Esta niña de dónde es? De Puebla. Jaime Calderón. Mayret Carmona. Presente. Julieta Cortés. ¿Por qué Julieta está faltando? Profe, me dijo que tenía un problema con su teléfono, no podría descargar Zoom. Con su entonces- teléfono. ¿Y ella se De conecta hecho- con el teléfono? Ajá, sí. De hecho, yo le mandé mensaje a usted explicándole y nada más me contestó, ok. Es que ni leo los mensajes. No, pues sí. David Espinosa. Presente. Pablo Alexis. Presente. Diego Fernández. Janis Guadalupe. Presente. Alejandra Itzel. Presente. ¿Por qué no estuviste la vez pasada? Ah, sí, yo sí estuve. Pues aquí te tengo con falta. Naomi Galindo. Luis Jael. Presente. Hugo García. Presente. Hugo Godínez. Presente. Javier González. Presente. Yara Letzi. Alexis Hermenegildo. Emiliano Hernández. Presente. Perla Juárez. Presente. Adelaida. Jessica Michelle. Abimael Martínez. Presente. Marlene Martínez. Presente. Luisa Fernanda. Presente. Neira Gui. Cristian Pérez. Presente. Karen Grisel. Viani del Carmen. Presente. Kenji Santiago. Priscila Romero. Mariana Rosas. Marta Sinaí. Presente. Aranza. Presente. Mariana Salazar. Presente. Emiliano Sánchez. Presente. Profe, no sirve el micrófono de Karen, por eso no contestó, pero sí está en la clase, de Karen Grisel. ¿Y ella sí me oye? Ajá. O sea, nada, no sirve el micrófono. Y también de Margit, que dijo al principio. Margit sí está en la clase, solo que se le trabó. Presente, es que se ha ido el internet, pero ya regresó. Pero sí estoy. ¿Quién eres? Margita Aguilar. Jotzelyn Serrano. Presente. Emanuel Alejandro. Ian Sí Moisés. estoy, profe. No, no, se está cortando el internet. Presente, profe. A ver, vamos a iniciar. Anoten, el tema de hoy se llama la Revolución Verde. Pónganle fecha a sus notas, ¿sí? Y es un tema de la unidad 2. Estamos en la unidad 2 que se llama Formas de manejo agrícola en México. Entonces, la Revolución Verde, que es un tema que hoy vamos a ver, cómo se debe de entender como una forma de manejo agrícola. ¿Lo anotaron?
¿Sí me escuchan? Sí, pero espere. Sí, profesor. Sí, pero espere. Ya. Javier, Mande, profesor. ¿por qué para cambiar la diapositiva a veces sí me responden las flechas de mi teclado y a veces tengo que usar las flechitas que aparecen en la diapositiva? No sé, no, debe ser cosa de su computadora. Yo la verdad no puedo manejar nada de eso. Porque mira, si se escucha un sonido, Sí, sí se escucha. eso porque le estoy dando que avance con las flechitas del teclado. Y como no me responde, pues me vengo acá a la de la diapositiva y ya cambió. Pero al rato ya funcionan otra vez las del teclado. ¿Tú no sabes cómo se corrige eso? No, la verdad es que no. Y la verdad, no sé si tiene Mac o otro tipo de laptop, entonces no sabría decirle. Ajá. Bueno, vamos a ver el contenido. Ese va a ser el contenido de hoy. Número 1, origen, cópienlo. Número 1, origen de la Revolución Verde. Número 2, la Revolución Verde en México. Número 3, la Revolución Verde y sus consecuencias ambientales. ¿Ya quedó? ¿Le cambio? Aún no, profesor. Le cambio. Entonces vamos a ver el origen de la Revolución Verde. Miren, esto está más adelante, pero yo se los quiero explicar de una vez para que entendamos de qué estamos hablando. Porque para algunos de ustedes, pues es la primera vez que escuchan esta frase de Revolución Verde, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, de Revolución Verde hay dos cosas que debo explicarles yo para que entiendan de qué les estoy hablando, cuál es el punto. ¿Por qué verde? ¿Por qué se habla de una revolución verde? ¿Por qué tiene un color? ¿Y por qué ese color es el verde? Porque para el momento en que se hizo esta tecnología, en el mundo había muchas revoluciones políticas, sobre todo de aquellos países muy pobres que habían hecho su revolución para instaurar el sistema socialista. Revolución que muchas veces pues se hizo hasta con violencia, como muchas revoluciones, ¿sí? Y los norteamericanos, que siempre han sido unos bandidos, a estas revoluciones les puso un color y les puso revoluciones rojas. ¿Por qué rojas? Porque rojo es el color del comunismo, de la sociedad socialista. Entonces, como un ataque ideológico de los norteamericanos, ellos a su tecnología le pusieron un color y le pusieron verde, porque dicen que verde es el color de la naturaleza. Y haciendo referencia también a la agricultura. Por eso el color de verde, porque la pregunta es, ¿por qué no le pusieron naranja?
¿Por qué no le pusieron amarillo? ¿Por qué no le pusieron gris? ¿Por qué verde, verdad? Y la respuesta es para hacer referencia a la agricultura. El color verde. Y la otra cosa es la palabra revolución. ¿Qué se debe entender por la palabra revolución? Si ustedes van a su diccionario y buscan revolución, la definición de revolución es transformación radical de algo. Transformación de raíz de algo. Eso es una revolución. Ahora sí, díganme ustedes, las dos palabras juntas, revolución verde, ¿qué creen que significa? Alejandra Itzel. Sí, aquí sería la transformación radical de la agricultura. Correcto, muy bien. Ian Moisés. Sí, Dime otra idea de que te sugiera con la explicación que yo acabo de dar de qué es la revolución verde. perdón, es que se me fue el internet. ¿Me lo puedo repetir? ¿No escuchaste mi explicación? Sí, nada más la pregunta, profe. Que de acuerdo con lo que yo acabo de explicar, dime otra idea de qué entiendes tú por revolución verde. Pues no sería muy diferente a la de mi compañera, puesto que pues la revolución es una transformación radical y en este caso, como es verde y hace referencia a la agricultura, pues transformación radical de la agricultura. No, sí, es correcto. Pero si decimos transformación radical de la agricultura, ¿cómo qué crees tú que se modificó, que se transformó de la agricultura? Puede ser las técnicas. La tecnología. Ujú. Lo que se transformó fue la tecnología para producir. Ok. Muy bien, avanzamos. Esta tecnología nació en Estados Unidos como la mayoría de las tecnologías, ¿verdad? ¿Y por qué en Estados Unidos? Pues porque es uno de los países más desarrollados del mundo. Inició en Estados Unidos y después abarcó más países. ¿A dónde llegó la Revolución Verde? Pues prácticamente a todo el mundo, toda América y Asia, y muy pocos países de África. Y entre todos estos países a los que llegó la Revolución Verde se encuentra México. Ahora sí, lo que yo adelanté está aquí. Dice, ¿qué es la Revolución Verde? Se le conoce como revolución ya que fue un cambio radical en la producción. Y verde porque fue en el ámbito agrícola. Es lo que yo ya les expliqué. Y es el nombre que internacionalmente se usa para referirse a un importante incremento en la productividad agrícola entre 1940 y 1970. O sea, si se transformó la tecnología para producir en la agricultura, ¿cuál fue el efecto? Un incremento de la productividad. ¿Lo anotaron? Sí. Marta Sinaí. Dando. Marta Sinaí, Dígame, profe. ¿qué entiendes tú por productividad? Perdón, es que se escucha un poco cortado. ¿Qué entiendes por productividad? Como el resultado de la cosecha. Bueno, No, mija, hablando no. Si te pregunto qué es productividad es porque ya lo vimos en clase. No te estoy preguntando nada nuevo.
¿Sí me escuchas? Bueno, ¿me oyen? Sí, Sí, Sí. profe. Muy bien, entonces contéstame. Ian Moisés. ujú. A ver, tú, mijo, ayúdale. Mm, Pues es la capacidad de producción, ¿no? Pues por una unidad de trabajo, ¿no? Ian Moisés, ¿de dónde eres tú? De Texcoco. Ajá. Sí se puede entender, sí está bien, se puede entender productividad como la capacidad de producción. Pero yo se los expliqué en clase cuando vimos la unidad 1 y les dije que también tiene que ver con la velocidad de producción, ¿no? Correcto. Tiene que ver con la velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se produce más rápido, por eso la velocidad. Entonces, ¿anotaron bien los dos sentidos en que se puede entender la productividad? Son dos sentidos. Avanzamos. La Revolución Verde se basó ¿en qué? En el monocultivo. ¿Se acuerdan que su compañera Julieta preparó la exposición de agroecosistemas? Y donde vimos, por ejemplo, que hay asociaciones, mosaico, intercalación, rotación de cultivos, etcétera. Bueno, primera característica de la Revolución Verde. Ya no hay nada de todo aquello y lo que hay es monocultivo. ¿Qué quiere decir monocultivo? Que en un terreno, en una parcela, siempre está sembrado lo mismo. Lo mismo, no cambia el cultivo y toda la parcela tiene una sola variedad, una sola especie. Por eso se habla de monocultivo. Y además, lo que se cultiva son solo variedades mejoradas. Yaraletsi Gutiérrez no está, ¿verdad? Marlene Martínez. Sí, profe. Además de variedades mejoradas, ¿qué otras variedades hay? ¿Híbridas? ¿Es pregunta o me estás afirmando? Estoy afirmando. No, pues no. Las variedades, no existen variedades híbridas, se llaman híbridos, nada más. Les estoy preguntando algo que ya vieron en sus cursos de agronomía, esto lo vieron en agronomía 2. Unas son variedades mejoradas y las otras. Nativa. Yaneira, ¿no se conectó? Cristian Pérez. Sí. Cristian. Las variedades criollas. Correcto. Hay variedades mejoradas y hay variedades criollas. Entonces, ¿cuáles no cultiva la Revolución Verde? Las criollas. Las criollas no. Avanzamos. ¿Qué otra característica tiene la Revolución Verde? Que trabaja en grandes extensiones de tierra. Ese es un problema de muchos países, como el nuestro, que padecen un problema agrario. Y el problema agrario es que los propietarios de tierra, los campesinos ejidatarios sobre todo, son propietarios de una parcela pequeñita. La mayoría de los ejidatarios tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas. Pero hay casos tan extremosos y podemos decir tan lastimosos de esta propiedad
que estados como el estado de Tlaxcala y el estado de Morelos, la propiedad de un campesino son 11 surcos. Esa es su propiedad. Y obviamente que de 11 surcos no se puede producir gran cosa, ni siquiera para comer, mucho menos para vender, ¿no? Entonces, vean ustedes, la segunda característica de la Revolución Verde es que se tiene que producir en grandes extensiones de tierra. ¿Qué quiere decir grandes extensiones de tierra? Pues 30 o 50 hectáreas, esos son grandes extensiones de tierra. Pero hay países, como por ejemplo Brasil, que un solo dueño tiene 2.000 hectáreas. Entonces vean la gran diferencia. Pregunta, ¿por qué es tan importante el tamaño de la parcela en la que se está trabajando? Porque en grandes extensiones de tierra sí se puede aplicar tecnología cara. Y en parcelas pequeñitas no se puede. ¿Sí? En parcelas pequeñitas no se puede. Ejemplo, supongan que ustedes quieren aplicar un plaguicida. ¿Qué tecnología van a aplicar si tienen media hectárea? ¿Y qué tecnología van a aplicar si tienen 200 hectáreas? ¿Cuál es la diferencia en tecnología? ¿Qué se usa en cada caso? Contésteme alguien. Pues con la extensión de tierra más grande, pues obviamente tienes que utilizar muchísima más tecnología más avanzada para que uno pueda rendir su productividad e inclusive pues puedas sembrar y puedas cosechar. Pero ¿cómo Y qué sería? pues serían sistemas de riego tecnificados, por ejemplo. No, yo le pregunté sobre aplicación de un plaguicida. Ah, Puede ser con aeroplanos. Exacto, correcto. Si ustedes tienen 200 hectáreas de tierra y tienen que aplicar un plaguicida, es porque está la plaga, ¿verdad? Si no está la plaga, pues ¿para qué diablos aplicamos plaguicida? Y si está la plaga comiendo, entonces hay que aplicar el plaguicida rápido, ¿o no? Por eso usamos una avioneta. Pero si tenemos media hectárea, vamos a usar una avioneta, ¿verdad que no? No. Entonces vean ustedes, ¿cuál tecnología es más eficiente? La de la avioneta. Esa es otra diferencia con la Revolución Verde, que reclama grandes extensiones de tierra. Un segundo ejemplo en esto, la preparación del terreno. Si ustedes tienen que barbechar y hacer los surcos, pues la tecnología que van a utilizar es distinta si tienen media hectárea a si tienen 300 hectáreas, ¿no? Si tienen media hectárea, ¿con qué hacen los surcos? Pues con una yunta de bueyes. Y en 3 horas ya acabaron de hacer surcos en su parcelita. Pero si tienen 300 hectáreas, ahí tienen que meter tractores. ¿Sí se dan cuenta entonces cómo el tamaño de la parcela nos determina qué tecnología vamos a utilizar? ¿Quedó claro? Sí. Sí. A ver, díganme otro ejemplo. Javier González, Mande, profesor. contéstame. Los sistemas de riego. Ajá, ¿cómo sería? Pues si tienes una pequeña
extensión de tierra, pues no ocupas como las grandes, grandes máquinas como las que están en los campos ay, se me fue el nombre de uno de los sistemas de riegos. Pero el punto que quiero dar es que no vas a ocupar una máquina grande para regar, no sé, como usted dice, 2 hectáreas. Pero no se riega con máquina, mijo. Las hectáreas grandes. No, es que no es una máquina. Se me fue el nombre. Deje de revisar mis papeles. A ver, los demás que están oyendo, ayúdenle, que no ven cómo sufre. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde estaba esta cosa? ¿Nadie le puede ayudar? Pues por ejemplo, cuando tienes una parcela pequeña, pues ni siquiera le pones sistema de riego muchas veces, solamente con la lluvia. Y Exacto. cuando es grande, pues ya les puedes poner aspersores o cosas así. Y construyes un pozo de agua y compras una bomba, ¿a poco no? Sí. Entonces queda claro de por qué las grandes extensiones de tierra reclaman un tipo de tecnología. Y no es que sea capricho del dueño, sino que si no lo hace así, va a ser ineficiente en su producción, por el tamaño de su producción. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Avanzamos. Tercera característica. Se aplican dosis óptimas de fertilizantes, de agua y de plaguicidas. ¿Qué significa dosis óptima? ¿Podría ser la cantidad adecuada para...? Emiliano Hernández. La dosis necesaria. Pero eso diría dosis necesaria, pero ahí dice dosis óptima. ¿Qué significa óptimo? Solo lo que necesita la planta. ¿Eso quiere decir óptimo? Si ustedes van al diccionario de español, se van a sorprender de lo que dice óptimo. A ver, mi hijo Emiliano Sánchez, tú que hablas 4 idiomas, ¿qué quiere decir óptimo en español? Óptimo, pues que va a dar muchísimo más de su rendimiento necesario y que va a dar un buen rendimiento. O sea. ¿Todo eso quiere decir óptimo? No, o sea, óptimo, pues es... Óptimo quiere decir lo mejor. O como diría mi vecina, tengo una vecina que es habla toda atravesada. ¿Cómo diría mi vecina? Lo más mejor. Eso quiere decir óptimo. Entonces, ¿qué quiere decir aplicación de dosis óptima de fertilizante? Aplicación de dosis de agua, óptima de agua. Dosis óptima de plaguicida, ¿qué quiere decir? Contéstenme. Pues la mejor. La mejor dosis, pero la mejor ¿para qué? Para obtener el efecto que se quiere. ¿Y cuál es el efecto que se quiere? Finalmente, todo eso da como resultado la productividad agrícola. ¿Y qué es la productividad agrícola? Dice aquí, resultado de la explotación de la tierra para obtener bienes. Y en la Revolución Verde, las variedades de cultivo que más o que prácticamente únicas que se produjeron fueron cereales, es decir, maíz, trigo y arroz. Los que sean de aquí de Texcoco, de la ciudad de Texcoco, sabrán que cuando salen de Texcoco como rumbo a Veracruz, como rumbo a Tlaxcala, ahí antes de llegar a la Resurrección, hay unas instalaciones que dicen CIMIT, ¿verdad? Ian Moisés, ¿me escuchas? Sí. ¿Tú las has visto? La verdad es que no. ¿Nunca has ido ahí como rumbo a la Resurrección? Es que no me ubico muy bien, profe.
Saliendo de Texcoco, como rumbo a Chiconcuac, está un monumento que es San Nezahualcóyotl. ¿Sí lo ubicas? ¿O no? Creo que sí. Bueno, sigamos. Entonces, con la Revolución Verde se obtuvieron incrementos en la productividad agrícola, que en algunos casos fue del 200% y hasta del 500%. ¿Qué quiere decir? Que si en una hectárea se obtenía 1 tonelada de trigo, con esta tecnología de Revolución Verde se llegaron a obtener hasta 5 toneladas de trigo. Si se obtenían 2 toneladas de maíz para grano, con esta tecnología se llegaron a obtener hasta 10 toneladas por hectárea. Entonces tenemos la Revolución Verde en México ahora. Cuando llegó la Revolución Verde fue gracias a la experiencia obtenida en campos de trigo en Sonora, allá por los años 40. Me parece que fue en 1943 o 46 por allá. Para que se ubiquen, fue en la época de la revolución, de la Segunda Guerra Mundial. Y las variedades, como acabo de decir, aquí en México fueron trigo y maíz. Por eso sacaba yo lo del CIMIT, el campo de CIMIT que está por el pueblo de la Resurrección. Porque ahí está un centro del CIMIT que se generó en la Revolución Verde. Todavía existe aquí en Texcoco y sigue trabajando. Pero se dedica a mejorar variedades de trigo y maíz. ¿Qué otros cereales? El arroz, nada más que ese se desarrolló principalmente en países asiáticos. Se generaron variedades mejoradas, estas variedades mejoradas se distribuyeron, se trató de establecer en países de todo el mundo. Y aquí, como dice esta diapositiva, hubo una empresa norteamericana de empresarios muy ricos, multimillonarios, que cuando vieron los grandes rendimientos de la Revolución Verde, ellos trataron de acapararlo y trataron de acapararlo dando financiamiento. Y tenemos 2 grandes fundaciones, la Fundación Ford, que es la misma que produce autos, coches Ford, y la Fundación Rockefeller. Las 2 fundaciones siguen existiendo hasta el día de hoy. Y las 2 tienen que ver con Chapingo, con la universidad. El edificio que está a la entrada de la universidad, lo que es el edificio con patas, y todos los edificios que tienen ese estilo arquitectónico, como el área de agronomía, los departamentales, la dirección general académica, todos esos fueron construidos por la Fundación Rockefeller en Chapingo. ¿Y por qué la construyeron todo en Chapingo? Porque estaban interesados en que se produjera maíz y trigo en México. Y Chapingo era una institución que podía aportar mucho, ¿no? Por eso la equiparon. ¿Qué aspectos negativos surgieron con la Revolución Verde? El aspecto negativo principal fue la contaminación ecológica, la contaminación ambiental. ¿Por qué tanta contaminación ambiental? Por tanto plaguicida que se tiene que utilizar y por tanto fertilizante químico que se tiene que utilizar. Por eso hay contaminación, ¿sí? Miren, aquí está lo del CIMIT que yo les decía hace rato. ¿Qué significa la palabra CIMIT? Son siglas. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT. Y se fundó en México en 1943. Las primeras oficinas que tuvieron que ver con el CIMIT antes de que fuera CIMIT se
establecieron en Chapingo. ¿Ubican un edificio que está atrás del Álvaro Carrillo? Villani del Carmen Ramírez. ¿Villani del Carmen está? Mande, profesor. Contéstame. No escuché lo que dijo. ¿Me lo podría repetir? ¿Y por qué no escuchaste? Es que se escucha muy cortado, como con eco. ¿Y por qué no me dices? O sea, estoy avanzando y en realidad no estás oyendo nada, ¿no? Pero es que puede ser mi internet y no el de usted. Marta Sinaí Ruano. ¿No está Marta? Le había yo puesto asistencia. ¿Qué pasó? Contéstame, mija. ¿Qué pasó? Le estoy contestando, pero tengo muy mala recepción y se va cada rato el internet. Pregunté una simpleza. Que si ubican qué edificio está atrás del Álvaro Carrillo. Sí. ¿Cómo se llama? Es el Nezahualpilli, no. Es el taller de... Ah, sí, sí es el Nezahualpilli. No, mentira, el Nezahualpilli es el de talleres. Es el donde se imparten los talleres. Donde se imparten los talleres artísticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué les pregunto todo eso? Sí, ajá. Porque en ese edificio se establecieron las primeras oficinas que tenían que ver con el CIMIT. Es decir, en ese edificio estaban las oficinas y algunos laboratorios para este centro de mejoramiento de maíz y trigo que promovió la Fundación Rockefeller y para el mejoramiento de estos dos cultivos, ¿sí? Después se le construyeron actividad, instalaciones de mejor calidad y se fueron allá rumbo a frente a la Resurrección, en la carretera que va a Veracruz, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo expresado en la propaganda política de la Fundación Rockefeller y todo lo que había alrededor de la Revolución Verde? Ellos en su propaganda siempre dijeron que el objetivo era desaparecer el hambre en el mundo. O sea, decían ellos que si en el mundo había hambre es porque no había suficiente producción. Todavía en 2020 se siguen presentando fotografías de niños, sobre todo africanos, niños negros, donde tenemos unos niños que tienen unos rostros cadavéricos, unos cuerpos esqueléticos por hambre y por desnutrición. Entonces, la Fundación Rockefeller dijo que su objetivo era resolver ese problema. Al paso del tiempo, ¿qué sucedió? Que se produjeron millones y millones de toneladas de trigo, de toneladas de arroz, de toneladas de maíz, pero el hambre sigue en el mundo hasta el día de hoy. ¿Qué pasó allí? Lo que pasa es que la causa del hambre en el mundo no es la falta de producción, la causa de hambre en el mundo es la pobreza. Y eso es bien fácil de entender. Aquí mismo en México lo vivimos. Ustedes saben que México es la 12ª economía del mundo, ¿no? Se produce muchísimo, pero en México, que tiene 125 millones de habitantes, tenemos 80 millones de pobres. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce tanto en México y hay tanto pobre? Ah, porque una cosa es que se produzca todo lo que la gente necesita, zapatos, vestido, alimentos, casas, hospitales, y otra cosa es que eso que se produce se distribuya, se reparte. Y no sucede así. La producción se produce e inmediatamente se concentra. Todos los bienes producidos tienen dueño desde antes de que se produzcan. De manera que si alguien quiere tener acceso a esa producción, ¿qué tiene que hacer? La tiene que comprar.
y se compra con dinero. Y si la gente está pobre, ¿con qué va a comprar? Pues no tiene, seguirá pobre. Entonces vean, el objetivo de que propagandizó la Fundación Rockefeller nunca se cumplió. Sigue habiendo hambre hasta el día de hoy, ¿sí? Por último, solamente como una cuestión que destacar, porque así sucedió, hubo una época en la economía de México, que es allá por los años 50 más o menos, tardó más o menos unos 20 años, un incremento sorprendente de la producción y se le llamó milagro mexicano. ¿Y por qué se le llamó el milagro mexicano? Porque se incrementó la productividad en cultivos como maíz, trigo y frijol. ¿Sí? ¿Qué otra característica tiene la Revolución Verde? El uso de semillas mejoradas. En la actualidad, se calcula que el 40% de los agricultores de Asia y América Latina utilizan semillas mejoradas. Hubo consecuencias ambientales, sobre todo la contaminación, ¿no? Y aquí tenemos eliminación de muchos organismos benéficos del suelo. En las plantas disminuyó la resistencia a enfermedades y plagas. Contaminación de alimentos. Incremento de muerte de personas por causa de cáncer. Y muerte o extinción de distintas especies de animales. Como la Revolución Verde también demanda mucha agua de riego, pues el problema fue la salinización del suelo. En el agua de riego van muchas sales solubles, muy pequeñas cantidades, pequeñísimas. Por eso cuando uno bebe agua de la llave no sabe salada. Pero después de muchos años de riego, esas sales se van acumulando y se saliniza el suelo. Y ya para terminar, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el hambre de la humanidad continúa. La gente muere de hambre no porque no se produzcan suficientes alimentos, sino porque no tienen dinero para comprarlos. Y eso no se puede resolver. El que la gente no tenga dinero no se puede resolver con ninguna tecnología. Eso no se resuelve así, se resuelve de otro modo. Y es todo. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Me escuchan? No, profe, sin dudas. No, profe. Bueno. ¿Alguien tiene dudas? No. Lo vamos a dejar aquí y nos vemos el viernes.